Ok, perfecto. Ahí estamos. Bueno, pues ahora sí, la bienvenida oficial. Estamos Paula Naya, Diana Moreno y yo, que dice ahí Conciencia Corazón, pero soy Berenice Sandoval. Estamos muy contentas. Es la primera vez que Conciencia Corazón invita a otras personas que son especialistas en temas que a nosotras nos interesan y que les invitamos a que platiquen con nosotros. La verdad es que esta plática es, pues, para nosotras estar entre amigos, acercar a les expertos, expertas. Me van a tener justo en esta plática que vamos a tener el día de hoy, van a tener que irme enseñando también esta parte de la comunicación. Pues más bien invitamos a gente querida para nosotras y acercarla a las personas con temas, como les decía hace rato, que nos parecen importantes, ¿no? Y que además no sea desde esta perspectiva única y exclusivamente academicista, sino más bien en esta plática de café, en este poder preguntar y poder decir, pues no sé de esto, porque además no tenemos por qué saberlo todo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esta plática de hoy, que es ella, él o él, hablemos de género, pues surge para nosotras como un tema importante, porque para Conciencia Corazón, algo que nos mueve es el respeto a los seres. Y justamente con estos cambios en la sociedad que se han dado, de ir visibilizando pues, estos sentires o estos vivires de las personas, nos parece que pues hay que dar espacios para hablar de ellos, ¿no? Y hay que, pues sí, informarnos y alfabetizarnos e ir aprendiendo y aprender a cómo acompañarnos como miembros de esta comunidad viviendo en este mundo, que pues en este momento quizá estemos muy enfocados las que estamos aquí en México, pero que desde mi perspectiva siempre pues se empieza por los espacios personales, ¿no? Y en este respetar a los seres, invitamos el día de hoy a Melissa Ortiz, a Roberto Corona y a Miguel Moguel. Y me encantaría que cada quien se presentara y pues empezaríamos contigo, Melissa. Muchas gracias, Bere, Paula, Miguel, Roberto, Diana y a todas las personas que nos acompañan. Yo soy Melissa Ortiz Mazó, para las cuatas y los cuates Mela, y soy defensora de derechos humanos desde hace ya más de pues, unos 18 añitos o así. En este trabajo de defensa de derechos humanos he trabajado con distintas partes de los derechos humanos y distintas agendas de los derechos humanos. Una de ellas ha sido justo el tema de derechos sexuales y derechos reproductivos, y particularmente derechos de las mujeres. De ahí un poco de mi conocimiento en el tema y de acercarme al tema. Y bueno, y hoy trabajo otras agendas más desde la perspectiva de empresas y derechos humanos, pero siempre acompañando esta agenda que la llevo muy en el corazón. También por motivos personales, en mi familia hay un buen porcentaje, como en la de todas, de comunidad LGBTI, donde no necesariamente ha sido fácil, y pues desde ahí justo un poco esto que dices, cómo aprender a respetarnos, a entender, a integrarnos, a conocer y sobre todo a querernos. Y pues muchas gracias por la invitación al espacio. Pues gracias y felices de enterarnos de lo que nos tienes que compartir. Mimo, si nos quieres decir. Hola, hola, pues yo me presento, ya me dijeron, ¿no? Me llamo Miguel Moguel, pero todos me conocen por Mimo. Yo también fui colega de Melissa durante muchos años, casi 10 años en fundar un centro de investigación en temas de derechos humanos,
Y a lo largo de mi historia, digamos que la vida me ha ido llevando justo por estos temas a propósito de reflexiones sobre la masculinidad, sobre la manera como los varones construimos este asunto de entender lo que significa ser hombre, lo que significa ser varón, lo que significa ser padre. Y ahí me he ido metiendo como estos temas de diversidad y a propósito de temas de LGBT. Y hoy día soy activista de muchos de estos temas, pero principalmente de temas de VIH, temas de diversidad y temas de masculinidad. Pues muchísimas gracias de verdad, Bere, por la invitación y gustazo de estar esta tarde. Roberto, Meli, Diana y todas las que están por allá. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Y Roberto, bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches nuevamente. Pues yo tengo la fortuna de conocer primero y de haber trabajado en un par de proyectos con Paula aquí en San Miguel de Allende, donde vivo con mi pareja desde hace 9 años aquí. Aquí establecí mi consulta como terapeuta, primero como arteterapeuta, luego arteterapeuta familiar, con el enfoque sistémico. También trabajo con parejas. Y la herramienta que uso de preferencia es el enfoque centrado en soluciones. Hemos hecho algunos trabajos con Paula en una escuela, eso fue muy interesante, una escuela primaria, donde aprendimos muchísimo, muchísimo. Luego vino, ya saben, la pandemia y bueno, ha quedado aquí los proyectos parados un poquito, ¿no? Pero bueno, ya tendremos oportunidad de reactivar. Y agradezco muchísimo esta oportunidad para compartirles mi experiencia en estos temas de género dentro de mi práctica de terapeuta. Gracias a todos. Bueno, pues comenzamos. Gracias, Pau. Roberto. Se fue el Todo audio. tuyo el micrófono. Oye, Melissa, pues platícanos. Es que Sí, se le está cortando. espero que lo logremos. Ok. Vas, Pau. Oye, Melissa, platícanos qué es el género y cuáles son los géneros con los que las personas se identifican. Hazme así a ver si me entendiste mi pregunta. Bueno, a ver, este es un concepto que justamente causa un montón de confusión en un montón de gente y la verdad es que no es tan confuso. Creo que nos hacemos más bolas tratando de entenderlo que en realidad lo que es. Lo primero que hay que entender es que el género se puede confundir con sexo y eso son dos palabras que van a interactuar y que tienen que ver, pero que no es lo mismo. Entonces, antes de definirte género, tener claro eso. O sea, como cuando hablamos de género, estamos hablando de ciertas características que socialmente construimos sobre lo que consideramos que tiene que ser lo masculino y lo femenino, ¿no? Pero esa es solo una parte. O sea, como yo lo que quisiera dejar bien claro es que el género es esas como razones que la sociedad, ¿no? O la sociedad asigna ciertas características a cómo las niñas, los niños, las mujeres y los hombres tendrían que comportarse, actuar, verse, vestir, etcétera. Eso es el género. El sexo es algo más biológico, más médico y tiene que ver justo con eso biológico y científico, es decir, con las hormonas, las partes del cuerpo, los genes con los que nacemos, ¿no? Y esto es importante tenerlo claro, o sea, como esa parte biológica, ¿no? Tú naces con unas características corporales, cromosomáticas y hormonales, y la otra es como estas construcciones sociales que le asignamos a, pues, a aquella persona que nace con un pene, por ejemplo, o aquella que nace con vulva vagina, ¿vale?
Entonces, el género va a ser eso, esas características sociales que les vamos a asignar. Tradicionalmente, ¿no? Como en estas mayorías, se asignan dos, o se dice que hay dos géneros, el femenino y el masculino. Y yo quisiera desde acá que para quienes no conocen el concepto, se borren esa idea. Es decir, que es a lo que referimos binario, solamente una o el otra. Hay un extremo que es masculino, hay otro extremo que es femenino, pero en medio hay una gran diversidad. Y si es la primera vez que estás escuchando qué es género, no pienses que solo hay dos y no pienses que son solo esos extremos, sino date la oportunidad de saber que hay un abanico y una variedad, porque justo como se trata de esas características, ¿no? Sociales, culturales, que se asignan, pues esas características pueden ser muy diversas y pueden ser muy distintas, ¿no? Claro que social y culturalmente estamos muy acostumbrados a que, por ejemplo, pues es más común que las mujeres femeninas, en esta característica femenina, se pintan las uñas, por ejemplo, ¿no? O que los, no sé, son justo esos estereotipos, o que los hombres masculinos no lloren, por ejemplo. Y me parece importante que vayamos distinguiendo que estas características pues son esos estereotipos y que según qué sociedad y que según qué cultura pueden variar. Entonces, no son norma. Y en ese no son norma, también entender que puede haber muchas culturas que puedan tener definiciones distintas para cada una de esas variedades y géneros. Desde ahí hay esta otra parte, y ese es otro concepto dentro del género, que es la identidad de género, ¿no? Que quiere ver o tiene que ver con cómo te sientes tú individualmente como persona para expresar el género con el que te identificas. Por eso la identidad, ¿no? Yo, Melissa Ortiz Mazó Mela, me identifico con el sexo con el que nací, que es un sexo femenino, y mi identidad de genérica entonces es de una mujer, ¿no? Cisgénero, que quiere decir que me identifico con esas características físicas con las que se identifica una mujer, una vulva, una vagina, unas hormonas femeninas, etcétera, etcétera, ¿no? Y además, ¿no? Hay otra parte que es como mi preferencia sexual, que es, yo soy una mujer, me defino como una mujer que nació con esas características femeninas, entonces soy una mujer cis, seguramente han empezado ya a oír estos términos, que es lo cis, pues eso, me identifico con ese sexo asignado al nacer, de niña, mujer, ¿no? Y además me gustan los hombres, me gustan esas personas del sexo opuesto, entonces soy una mujer heterosexual, ¿vale? Hay toda esa gama a partir del género y hay que entender como todas las combinaciones que podrían hacerse y toda esa diversidad. Yo podría ser una mujer, ¿no? Que se identifica con ese sexo asignado al nacer, pero que le gustan las mujeres, ¿no? Entonces, soy una mujer cisgénero, pero, ¿no? Que le gustan las mujeres, entonces soy una lesbiana. También podría ser una mujer, ¿no? Que en su identidad de género se identifica como mujer, pero que no nací con el sexo asignado o distinguido como femenino. Puedo ser una mujer que nací con un pene, pero en mi construcción, en la identidad, en cómo me siento, yo me siento como eso que culturalmente se ha asignado a las mujeres. Y entonces me siento una mujer, aunque tenga un pene, aunque haya nacido con un pene.
¿vale? Aunque mis hormonas originales hayan sido masculinas, toda mi construcción, mi forma de representarme ante el mundo y sentirme al mundo puede ser de mujer. Entonces soy una mujer trans. Y eso es a lo que conocemos a las personas trans. Son todas estas personas, perdón, que se les asignó al nacer un sexo que no corresponde con su identidad y que más bien su identidad es, pues eso, puede ser alguien que nació con una vulva, una vagina o un útero, pero se identifica como masculino, al revés. Eso es también una persona trans, es un hombre trans. Y así hay que ver como todas estas combinaciones que luego vemos como en este conjunto de las letras LGBTQ, ¿no? Que básicamente lo que define el LGBTQ, o más que definir, lo que nombra, son esta diversidad de personas, las lesbianas, los hombres gays, las personas bisexuales, las personas trans y las personas que se definen como genderqueer o queer, ¿no? Que básicamente son personas que no se sienten ni femenino ni masculino, en esta lógica no binaria. Pero creo que ya hablé un montón. No sé si va siendo un poco más claro. Está perfecto, Melissa. ¿Me oye? Sí, Pau. Sí, continúa. Ok. Súper, Melissa. Mil gracias. Oye, Roberto, cuéntanos, con esto que nos está diciendo Melissa, la gente que llega a consulta contigo, ¿cómo lo viven? ¿Cómo se presentan sus vivencias de identidad de género? Consulta. Mira, he tenido, me voy a remontar a 6, 5 años atrás, y he tenido a 2 familias en donde hay un acompañamiento legítimo muy respetuoso y muy amoroso hacia las personas que están en transición. Pero también he tenido a 2 chavos que están en un conflicto y en una situación de angustia terrible porque no saben cómo abrirse hacia su familia. Aunque ya les han mandado mensajes de que aquí a los maricones los matamos, casi, así lo expresan, ¿no? Es gente que vivimos en un estado muy conservador, rodeado de comunidades muy conservadoras, y esa es una cuestión cotidiana, ¿no? Entonces, lo primero es la angustia, viven una confusión, no por la identidad, por la construcción que están teniendo ya de su identidad de género y su orientación sexual, sino por el enfrentamiento al que están sometiéndose o se pueden someter con su familia y con su grupo social. O sea, he trabajado en los dos extremos, ¿no? Pero hay otra área del tema de género con la que trabajo todavía más a nivel cotidiano, que es con lo que menciona de alguna manera Melissa, que es la construcción social del género, o sea, lo que se nos asigna socialmente como lo que debe de hacer un hombre y debe de hacer una mujer. Y asumirlo, o sea, el hombre debe ser macho, proveedor, no debe de llorar, debe de ser fuerte, debe ser mujeriego, etc. Y la mujer debe de ser sumisa, debe estar en el hogar, debe procrear hijos y no debe de rebelarse. Con eso trabajo casi diario. Aquí el reto, tú lo sabes, Paula, es que pues, tenemos nosotros un código ético. Y voy a citarlo así rápidamente. El código ético es el librito que todo psicólogo debe de tener para regir su práctica. Y uno de los principios básicos dice: en el desempeño de sus actividades, los psicólogos tienen la responsabilidad de respetar, proteger y fomentar el derecho de las personas a la privacidad, a la autodeterminación, la libertad personal,
y la justicia. Eso es la regla número 1 que nos debe de regir, ¿sí? Independientemente de nuestras creencias personales, que esas deben de quedar a un lado, ¿no? Y con eso es con lo que yo he estado trabajando, ¿no? En primer lugar, la validación, la escucha, el reconocimiento respetuoso. Pero sí les voy a hacer sincero, no he recibido tantos casos aquí. Estamos viviendo en este estado, bueno, yo tengo, como les digo, 9 años aquí, y es muy reciente el hecho de que las personas de este municipio acudan a psicoterapia en este mismo municipio. Porque se vive con el estigma de que si yo tengo algo que platicar, en primer lugar, híjole, me van a tachar de loco. ¿Y qué tal si la psicóloga o el psicólogo conocen a fulanito y esto? Que lo más seguro es que sí, porque pues es chiquito aquí. Entonces se iban a Celaya, a Querétaro, o simplemente no se atendían. Pero actualmente está viniendo más gente, no por temas de género, sino por otras cuestiones, como que ya hay una apertura. Seguramente vamos a ver más temas de este tipo en un futuro. Quería mencionar también algo. Me han llegado algunas madres especialmente que dicen, a pesar de que yo acepto la orientación sexual de mi hija, de mi hijo, hay cosas que me mueven. Hay cosas que aún no puedo aceptar. Y en concreto, a personas que tienen que están viviendo esta transición y empiezan a atender conductas o vestimenta que para ellos son, especialmente las conductas femeninas. Los chavos que son afeminados, ellas mismas reconocen que les mueve el tapete horrible. Y ahí es donde hay que construir una nueva visión, ¿no? de todos estos temas de género en las familias, en las personas. Ahí es donde hacemos lo que llamamos psicoeducación. Y para eso necesitamos tener muy buena información sólida y respetuosa. Gracias, Roberto. Por nada. Y justo te escucho, Roberto, y cuando dices en esta parte del trato, ¿no? Un trato justo, me viene esta relación con la palabra justicia, ¿no? Y algo que me parece importante y quisiera, Miguel, que nos contaras, es cómo desde la parte, ¿qué sucede en la parte legislativa, ¿no? No sé, si yo soy trans, entonces puedo cambiar mi nombre y hacerlo ya legal, pero no solo eso, sino también todas estas agresiones. O sea, ¿cómo estamos viviendo desde ese lado ver lo que yo creo que siempre ha existido, pero que ahora estamos viendo? Sí, a ver, yo creo que trataría de justo unir lo que Meli y Roberto acaban de señalar para poder platicar de la parte como legislativa. A ver, si algo se tienen que llevar así para reflexionar cuando se vayan a la cama esta noche es el género lo jode todo. Estas categorías binarias que acaban definiendo lo que es un hombre, lo que es una mujer, lo que es masculino, lo que es femenino, lo que es de cierta calidad y lo que es de otra, lo acaba jodiendo todo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las leyes y qué es lo que pasa justo, no solamente con las leyes, las instituciones, las personas, todos, estamos formados en esta misma estructura binaria? Es decir, las leyes, cualquiera pudiera pensar cuando habla de la Constitución y dice, qué bonito artículo, los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley y entonces, qué cosa más bonita. Pero al momento de revisar las leyes, entendemos que la perspectiva desde la cual fueron diseñadas, desde la cual fueron escritas, es la perspectiva de los varones. Vámonos a ver, cuando no tengan nada que hacer, googleen Constitución de 1910 y vean la foto que está ahí, ¿no?
190 machines ahí tomándose la foto y 2 mujeres arriba en el lobby, hasta arriba, ahí aparecen en la foto. Saquen, ¿no? Aniversario 100, Constitución 2017, 89 machines y una mujer, ¿no? Esa perspectiva está permeada en las normas, está permeada en las leyes, de manera que, ojo, que esta es la parte como muy importante, pretenden hacernos creer, pretenden legitimar que la manera de ser tiene esta lógica binaria, que solo siendo hombres, biológicamente varones, mujeres, biológicamente mujeres, y en una relación heterosexual, es como tiene sentido una sociedad, es como tiene sentido un proyecto de nación, es como tiene un sentido un proyecto comunitario de vinculación, de relación, etcétera. Entonces, ojo, ese es el primero de los esquemas que tenemos que deconstruir. Nos hacen creer que esa es la manera de entrar a la norma. Yo soy una persona bisexual, pero eventualmente pudiera yo querer, ¿no?, vincularme con una persona de mi mismo sexo. Si yo viviera en Puebla probablemente y me quiero casar con una persona, el Código Civil no me lo permite, porque la manera de entrar al Código Civil, la manera de reconocer un contrato entre 2 personas que se quieren vincular a través de un matrimonio, es precisamente el que se basa en este binomio, en este tema del presupuesto de género. De manera que esa es la primera categoría sospechosa que tenemos que deconstruir. Pasa exactamente lo mismo con las personas cuya identidad de género tiene totalmente un sentido distinto. Hasta hace poco, este es un tema que no se había tratado hasta hace muy pocos años, ¿no? Aquí yo ubico perfectamente a Temístocles y a otras personas alrededor de la Ciudad de México discutiendo temas de legislaciones sobre identidad de género. Sí tenemos estados que han legislado en ellos. No tengo la lista a la mano, pero alrededor de 12, 13 estados ya han legislado a propósito de ellos y básicamente reconocen, ojo, básicamente el reconocimiento que tienen, y son leyes, son códigos, son reglamentos civiles, reconocen la posibilidad de cambiar tu nombre en el registro civil y en algunos casos cambiar también el género al que te hubieras adscrito de acuerdo al sexo biológico con el que hubieras nacido, ¿no? La parte importante, ojo, que esta es la parte importante, está en una discusión a propósito de, bueno, primero tenemos 3 estados que sí lo reconocen y tenemos un buen de estados que todavía no lo reconocen. Después tenemos por lo menos 2 estados, me parece que es Oaxaca y Jalisco, que sí reconocen la posibilidad de hacerlo cuando se trata de una persona menor de edad, pero el resto de las personas aluden a este asunto de que la mayoría de edad le da la comprensión a las personas de poder tomar una decisión tan radical como cambiarse un nombre o como cambiar su adscripción, la manera como se identifican ellas personalmente, independientemente del sexo biológico en el que hayan nacido. Entonces, tenemos un tema ahí. Y a propósito de estos cambios, bueno, son cambios en normas legislativas. ¿Qué pasa con las personas que vivimos en estados donde esto no es una legislación, ¿no? Pensaría yo en Veracruz o en alguna otra. Pues básicamente lo que pasa es esto, ¿no? Yo, Miguel, me quiero cambiar el nombre porque mi identidad no se ajusta con lo que yo creo. Voy al registro civil, el registro civil me rechaza y me amparo. Lo que hacemos muchas personas que queremos contraer matrimonio con personas de nuestro mismo sexo en estados donde no está legislado. Entonces el amparo básicamente parte de este rechazo y apelando, digamos, a principios de reconocimiento de igualdad y de tutela que tendrían que tener el Estado. Entonces, digamos que por ahí. Pero ojo, que esa es la parte importante, que hay un capítulo importantísimo de no reconocimiento. Uno, de no reconocimiento de derechos, de reconocimiento de las personas que se identifican como tales, de que tienen derechos y que como tales lo pueden vivir. Y la otra tiene que ver con no contar con recursos idóneos, asequibles, ¿no?, que les permitan poderlo hacer en este mismo sentido. Cuando sí lo logramos, estados que sí tienen esta legislación, pues entonces podemos hacer estos cambios. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, la UNAM te permite cambiar el nombre de tu título profesional, por ejemplo, ¿no? Te permite el INE cambiar tu credencial de lector para poderte identificar como la persona con la que tú
misma te autoascribes, ¿no? Y así otro tipo de trámites, pero no es un tema fácil, no es un tema fácil porque implica un debate importante que todavía no se ha resuelto y donde el punto nodal pues tiene que ver con esta discusión importante sobre si naciste con pene tienes que ser un hombre, si naciste con vulva tienes que ser una mujer, ¿no? Entonces no podemos entender esa discusión donde podemos haber hombres con pene o con vulva, mujeres con pene o con vulva. Mil gracias, Miguel. Y sí, uno podría pensar, ¿no? Que porque empiezas a escuchar que existen estos estados donde se están legislando, pues ya hay mucha apertura, ¿no? Y la realidad es otra. O que porque se empieza a mencionar más, ya hay una apertura real y la verdad es otra, ¿no? Pau. Sí, justo. Oigan, yo creo que estamos en un buen momento para que si alguien tiene alguna pregunta, las vaya poniendo en el chat y las podemos ir contestando en un ratito, ¿les parece? Porque estamos hablando y recibiendo un montón de información, entonces ojalá puedan irnos compartiendo ahí sus comentarios y sus dudas. Y fíjate que oyendo Miguel me lleva como a pensar, ¿y qué está haciendo el gobierno? ¿Qué están haciendo las instituciones? Melissa, si nos puedes platicar un poquito como en respeto y en actuar en consecuencia de la comunidad LGBTIQ. ¿Qué se está haciendo? Platícanos un poco de eso, Melissa. Pues yo creo que se ha avanzado, pero creo que la deuda es más grande de lo que se ha avanzado, ¿no? Ya Miguel indica, pues ha habido avances en algunos estados, no a nivel federal, por ejemplo, en términos de que las personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio, que no es otra cosa más que celebrar un contrato entre dos personas, ¿no? O sea, así de sencillo, que no es un mero capricho, solamente en términos de pues, hacer lo que cualquier pareja quisiera y pudiera hacer en términos de establecer un contrato, sino que hay muchas cosas que a partir de ese contrato te permiten acceder a otros derechos, ¿no? Como el derecho a la salud, por ejemplo, si tu pareja puede desde su trabajo tener seguridad social y desde ahí poder proporcionarte como su esposa o esposo acceso a atención de salud, a una pensión, etcétera, etcétera, ¿no? Esto, por ejemplo, no está legislado a nivel federal. Hay algunos estados que lo permiten. Cada vez hay más estados. Afortunadamente, este año y recientemente en este último mes, en junio, hubo la aprobación de más estados que están permitiendo celebrar un contrato entre personas, ¿no? Y lo digo así en esa ironía y es absurdo porque ese es el nivel de deuda que hay. Sin embargo, seguimos viendo una gran estigmatización, violencia contra personas de la comunidad LGBTI, contra mujeres y hombres que se salen de estas normas, que ya bien comentaba Roberto también en términos de lo que tendría que ser masculino y o femenino, o quién puede expresar esas características masculinas o femeninas. Estamos viendo en México un aumento, por ejemplo, en la tasa en la tasa de homicidio a personas trans, en transfeminicidio brutal. Y en términos de qué hace el gobierno, una de las principales cosas que tendría que hacer es nombrar que está sucediendo esto, nombrar que es un país que sigue teniendo crímenes de odio contra estas poblaciones por tener una identidad distinta a la que generalmente se esperaría que se tuviera, una expresión de género distinta, por tener una preferencia sexual distinta. Y esto impacta en cosas tan vitales como que la gente pueda acceder a servicios de salud apropiados, con libertad, porque sienten miedo, porque sienten que se les va a rechazar, porque la verdad es que se les rechaza, porque la verdad es que se les discrimina.
Entonces, ¿qué se está haciendo? Se ha avanzado legislativamente en ciertas normativas, pero falta también que verdaderamente se establezcan mecanismos en todos los servicios de atención de salud, de temas de derechos civiles, de temas de derechos políticos, culturales, donde no exista posibilidad de discriminación. Hoy los propios legisladores y las propias legisladoras siguen discriminando, siguen argumentando lógicas religiosas o ideológicas para generar procesos normativos y no permitir o habilitar acceso a derechos a todas las personas por igual, con independencia de su sexo, de su identidad genérica, de su preferencia sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Y te pongo un ejemplo. En Ciudad de México ya es ilegal, pero en algunos estados no lo es. Por ejemplo, las terapias de conversión, que son no otra cosa, sino que tortura sexual para personas de la comunidad LGBTI. Estas terapias generalmente, en su mayoría, sustentadas por algún grupo religioso, de distintas índoles, lo que buscan es, es que no sé cómo describirlo, pero pretenden que la identidad de género y la preferencia sexual se cura, ¿no? Es como si por ejemplo, la familia no acepta la homosexualidad o de su hijo, lo lleva a esta terapia en contra de su voluntad y se supone que en esta terapia le van a quitar lo homosexual. Estas terapias, está comprobado, son súper violentas. En la mayor parte de los casos suceden abusos sexuales en contra de las personas, tortura en contra de las personas. Entonces, bueno, por ejemplo, esto en algunos estados del país es permitido, ¿no? Cuando claramente se está cometiendo un delito y violando derechos de estas personas, ¿no? Hoy, y violentando de las peores formas a un individuo, a una persona, ¿no? Hoy esta es una de las grandes deudas también, por ejemplo. O sea, ¿por qué esto se permite? ¿Por qué esto no se castiga? Estamos hablando de secuestro, de abuso sexual, de tortura, en fin, ¿no? O sea, de las peores violencias que se les pueden cometer a una persona, por supuesto, todo esto en contra de su voluntad y con el dolor que implica ello. O sea, muchas de estas terapias están promovidas y auspiciadas por los familiares de estas personas. Imagínense el impacto que ello tiene, ¿no? Entonces, esto está pendiente de legislarse en el Senado para que sea delito federal, pero ahí sigue, o sea, y muchos de los activistas dicen, si ya hay una iniciativa, está en el Senado, ¿por qué no avanza? O sea, ¿por qué no podemos determinar que esto es un delito y que esto tendría que estarse castigando? Yo me pregunto por qué hay gente que se lo cuestiona, ¿no? ¿Por qué no es tan claro que esto es un delito, por ejemplo? Entonces, me parece que hay todavía una gran deuda por parte del Estado, del gobierno, en asegurar acceso a derechos y acceso a justicia. Ya lo preguntabas tú también, Bere. Sí, hay un tema con el tema de la identidad, pero también hay un tema con las violencias que están sufriendo estas comunidades, con las violencias también en el acceso a servicios de salud y las discriminaciones que no necesariamente se solventan, ¿no? Y que quedan ahí como, pues, como otra deuda más. Sí, y digo, creo que arrancamos con un tema bastante complejo. La verdad es que a las tres nos gusta meternos siempre en camisa de once varas. ¿Y por qué digo que este tema bastante complejo? Justo por la pregunta que nos hace Claudia, y dejo abierto a cualquiera de los tres que quiera contestar. Dice, mi duda es, una chica tiene su pareja mujer, ¿no? Para mí es lesbiana. Después una de ellas ya es trans, ya se ve más varonil. La chica que se conserva como mujer, ¿sigue siendo lesbiana?
o como sigue enamorada, si antes le gustaban las mujeres y ahora su pareja se ve como hombre. O sea, como estas combinaciones que van surgiendo una vez que hay ciertas parejas, pero que alguna de ellas va cambiando su identidad de género, ¿no? Quien quiera responderle a Claudia. Miguel, adelante. Muchísimas gracias por hacer la pregunta, Claudia. Es una pregunta no menor, pero es importante y me ayuda mucho desde mi historia podértela responder. A ver, lo primero que tenemos que hacernos cargo es que la manera de aproximarnos a la realidad, es decir, es una cosa como muy real, que para podernos aproximar a una realidad tenemos que preguntar, tenemos que nombrar las cosas, tenemos que entender las cosas, ¿no? Eso es súper interesante. Yo te puedo mostrar ahorita esto y tú no vas a saber qué es. Yo te voy a ir dando elementos para que tú vayas entendiendo de qué se trata en función a una serie de categorías y de conceptos que a lo largo de tu historia has ido haciéndote para ti, ¿no? Pero volvemos al primer punto que decía Melissa, ¿no? Es súper importante identificar, ojo, la trampa, el género lo jode todo. De manera que a veces, en la manera de aproximarnos a conocer una realidad, tendemos a quererla conocer y a quererla identificar en función a los únicos referentes que teníamos. Melissa nos comentaba, ¿no? Si a mí me enseñaron que una persona es hombre y es mujer, si a mí me enseñaron que una persona hombre es heterosexual u homosexual, si a mí me enseñaron que una persona hombre puede ser trans, pero de este sentido, y una mujer puede ser trans en ese sentido, entonces me cuesta mucho trabajo identificar lo que justo tú me estás preguntando. Resumen de la respuesta, no te hagas bolas, la verdad es que es algo que no tienes que entender, sino simplemente respetar, aplaudir, animar y abrazar, ¿no? Yo nací, soy un hombre, nací con pene, asignado, totalmente cis, fui heterosexual durante muchísimo tiempo en mi vida. En algún momento de mi vida me empecé a preguntar, chinga, ¿sabes qué? Me medio gusta esta cosa, pudiera entender que mi vinculación con otras personas de mi mismo sexo me harían gay, pero luego me di cuenta, después afortunadamente hay gente como Roberto que me pudo acompañar y que me pudo decir, güey, no te hagas bolas en quererte meter en la etiqueta de un lado y de otro. Sé feliz como eres y digo, me llevó un proceso y me llevó muchos años, pero finalmente entender que yo, Miguel, me podía realizar plenamente siendo un varón, habiendo estado casado, teniendo hijos y al mismo tiempo teniendo una relación afectiva poderosamente comprometida, sexualmente activa con una persona de mi mismo sexo. ¿En dónde me ubico? ¿Quién sabe? La verdad es que en realidad la etiqueta no importa tanto, pero si importa, te diría que me ubico en este espectro intermedio. Y a veces me gustan más las mujeres y a veces me gustan más los hombres. Y a veces puedo vincularme de manera mucho más profunda con una mujer, tener una relación durante un tiempo y después me gusta tener una relación con un varón. ¿Qué soy? La verdad es que no sé, ni yo mismo lo he logrado con la ayuda de la terapia. Lo que sí te puedo decir es que soy una persona plena, que intenta ser auténtica y que intenta ser feliz y que pues se mueve en este espectro tratando de ser lo más auténtico posible. Entonces, si estamos fuera, pues no preguntemos, más bien abracemos, amemos, respetemos. Gracias, Miguel. Roberto, te escuchamos. Tienes tu micrófono apagado, Roberto. Eso es mi coco aquí, Ya Chihuahua. estás. Ahí va. Ya estás. Voy a meter un poquito de neurociencias y de psicología social. El cerebro humano siempre tiene esta necesidad de clasificar, como nos lo explicó Miguel. O sea, si hay algo que no entendemos, le tratamos de poner un nombre, una etiqueta, ¿sí? Y socialmente también, eso nos hace funcionar socialmente, ¿no? Pero en este caso, cuando vemos a parejas como las que menciona Claudia, tendemos a la etiqueta, pero nos olvidamos que son personas. Y si nos vamos a lo simple, a lo más básico, se trata de una persona amando a otra, al margen de cómo se viste, de sus genitales, de su comportamiento, de sus gustos, de todo. Eso nos debería de bastar. Eso es todo. Gracias, Roberto. Melissa.
completamente de acuerdo con lo que plantea Miguel y Roberto, y quizás yo les invitaría como a cuando no sepan y tienen a alguien cercano, respetuosamente preguntar, ¿no? O sea, yo últimamente he convivido con algunas personas que no me queda claro cómo quieren que yo me refiera a ellas, ¿no? Y en vez de asumir, es un él o es un ella, oye, persona, ¿cómo quieres que me refiera a ti? ¿No? Tanto vamos a estar trabajando, relacionando. Pues yo me identifico con ella. Perfecto, tan tan. No necesito saber más, no necesito saber si se acuesta con quién, si le gusta qué, si no, no, simplemente, solamente para eso, para pues no asumir que porque tiene una voz grave es un hombre, cuando no me queda claro, pues preguntar, oye, ¿cómo quieres que me refiera a ti? De él, ella, no, ya está, ¿no? Creo que en eso. Y en lo único que creo que es importante, solamente para algunas cosas me parece que es importante la categoría que tiene que ver justo con estas cosas normativas de las que ya hablamos. O sea, que alguien se puede identificar como pues lo que quiera y tener acceso a un cambio de nombre, a un cambio, a un sexo asignado en un documento, porque eso sí impacta, por ejemplo, en temas de acceso a salud, ¿no? En temas de acceso a justicia, nada más. O sea, en términos del resto de la sociedad, en realidad, como dice Mimo, ¿no? Yo voy a ser un poco indiscreta, Mimo, y contar una anécdota tuya y mía, y es hace muchos años, porque Mimo y yo nos conocemos hace muchos años. Los dos estábamos en una etapa de soltería y de ligones, y recién estaba esta aplicación Tinder, era nueva, en realidad era súper nueva, todavía trabajábamos juntos. Y a la hora de la comida nos sentábamos juntos para ver nuestros match en Tinder, mujeres y hombres, indistinto, y comentarnos, ¿no? Y entonces yo le decía, ¿no? Así de, no, esta está guapísima, esta está lindísima, y le pasaba el celular, ¿no? Y Miguel igual, así de, no, Mel, este está guapísimo, ve nomás esos pectorales, ¿no? Y creo que eso era lo rico, o sea, como desde nuestra fluidez, también poder compartir, pues sí, ese momento sin importar qué queríamos y qué nos gustaba hacer con esas fotografías que veíamos en la aplicación, ¿no? O sea, más allá era como esa cosa de poder, y además yo creo que eso mismo nos acercó un montón en un momento complicado de la vida para los dos, ¿no? Estoy hablando ya hace un montón de años. Y fue muy bonito, fue saber que podíamos compartirnos eso y estrechar una amistad más allá de esa amistad laboral que teníamos, ¿no? Y de verdad sabernos cuidados y queridos por el otro desde, Mel, está horrible ese hombre, o mismo esa mujer está buenísima, ¿no? Literal, así, como poder compartir eso. Gracias, Mel. Sí, creo que algo que decía Mimo hace rato y que a mí me impacta y es parte de lo que está como base en Conciencia Corazón, es este respeto y este amor con el que puedas estar con las personas, ¿no? Pero hay una parte que también, ¿no? Desde lo que hacemos en Conciencia, que es estos acompañamientos y esta psicoeducación, me parece importante. Y que es justo, y esta pregunta es para ti, Roberto, ¿cómo el ámbito de los psicoterapeutas, cómo se están preparando? ¿Qué cambios ha habido? ¿Hacia dónde se están moviendo para poder hacer estos acompañamientos? ¿No? Porque finalmente sí es verdad, tú lo dices, hay que estar con el paciente desde un lugar de respeto, pero como seres humanos que somos, pues también tenemos nuestros prejuicios y nuestra cajita de miel con nosotros. Creo que sí hay una parte donde pues hay que entrarle para poder hacer un acompañamiento diferente, ¿no?
Sí, bueno, la educación continua es un compromiso, inclusive está en este libro, ¿no? Ese es nuestro compromiso, como en toda nuestra profesión, tenemos que estar constantemente actualizándonos. Y bueno, una de las ventajas, bueno, de los beneficios que ofreció este confinamiento, la pandemia, es que hay una oferta ilimitada, casi, de cursos diplomados hasta doctorados en la disciplina, en casi todas las disciplinas, ¿no? Eh, hay muy, o sea, el que no quiere actualizarse, el que no quiere informarse y educarse más, es porque no quiere. Sin embargo, como tú dices, viene esta parte, bueno, yo puedo ser un profesional, pero también tengo mi marco de creencias, tengo mi vida espiritual, tengo mi formación familiar, etcétera, ¿no? Nosotros recurrimos siempre en la práctica psicoterapéutica y psiquiátrica a las canalizaciones. Si yo por alguna razón no me siento con la capacidad o con la posibilidad de afrontar objetiva, respetuosa y profesionalmente a una situación, entonces la canalizo. Siempre debemos tener nuestra red de profesionales para no meternos a todas las batallas. Eso es algo esencial, ¿no? En cuanto a la formación, hay una gran oferta, hay muchos estudios de género, hay un doctorado súper interesante de la Universidad Iberoamericana, que está súper interesante, lástima que es presencial, ya no me meto, para ir tan seguido, pero sí está todo el material a la mano en México, ¿sí? También nos podemos ir a otros lugares, ¿no? Hay muchos recursos. Tristemente todavía uno se topa con sorpresas. Hace poco, buscando una información, me topé con un sitio de YouTube, es un blog o no sé cómo se le llama en YouTube, de una terapeuta con muchas credenciales, aparentemente muy bien formada, y estaba hablando de un tema y de la nada sacó precisamente el tema del género diciendo, y luego esa modita de estar con el ella y el y no sé qué y nosotros y bla, bla, eso no existe. O sea, se me hizo indignante y hasta le escribí porque dije eso completamente antiprofesional. Todavía nos podemos encontrar casos así y depende también de quienes consultan que tengan esta visión para asegurarse de que tienen la formación no solo profesional, sino ética para trabajar este tema. Gracias, Roberto. Fíjate que esto me va a pensar que si alguien quisiera profundizar en el tema, a lo mejor los tres nos pueden recomendar unos cuantos textos o algo así como algunos libros, o como decías esto de la Ibero, para empaparnos más en el tema y tener pues mayor conocimiento ahí para que lo vayan pensando. ¿Sale? Sí. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Nos las va poniendo ahí en el chat. Oye, Mimo, y al principio lo que mencionabas en una de tus participaciones, ¿no? Esta parte donde tú te dedicas a trabajar con masculinidades, con tema de varones, ¿cómo están viviendo todo este tema desde ese lugar los hombres, ¿no? A ver, sí. Fíjate que desde esta lógica que nos planteaban desde el principio de la construcción binaria, un poco las problemáticas más fuertes tienen que ver mucho con el reenforzamiento que tienen estas ideas de lo masculino y lo femenino, ¿no? Los hombres y las mujeres, ¿no? Estos estadios compartimentados, pero atravesados, y esta es la parte que creo que todas los que estamos aquí, todas las personas que estamos acá, hombres y mujeres,
estamos invitados a reflexionar y a revisar en nuestras prácticas, van atravesadas por esta lógica que nos impone el machismo, que nos impone en el sentido de que nos obliga a mirar las realidades, no solamente en estos dos sentidos, sino además asimétricamente, leyendo las capacidades masculinas superiores a las femeninas, leyendo a los varones en un lugar superior a las mujeres y leyendo que esta superioridad les permite ejercer todos estos mecanismos de control que cotidianamente nos encontramos: discriminación, violencia, exclusión, victimización, etcétera, ¿no? Como todos estos mecanismos que operan, digamos, desde esta lógica. Ese es uno de los primeros estadios. Entonces, tenemos varones que están criados en esta lógica, tenemos varones que están criados en esta idea de que ocupan un lugar superior y, por supuesto, entonces, cualquier tipo de representación de la masculinidad desde esta lógica disidente, desde esta lógica que renuncia a la masculinidad tóxica, desde esta lógica de varones que ponen un límite a estas prácticas, que dicen que no, o simplemente varones que no cubren, digamos, estas características, varones que estamos feminizados, varones que somos, que tenemos características que no necesariamente están de acuerdo a esta construcción, esos principalmente van a ser blanco de muchos de estos mecanismos de violencia, muchos de estos mecanismos de discriminación, ¿no? Entonces, un poco eso es lo primero que tendríamos que ejemplificar. Sí, los varones somos formados en esta lógica. Si en la plática hay varones, recordaremos, todos nosotros recordaremos perfectamente, porque es una cosa que tenemos grabada aquí en la cabeza, la primera vez que nos dijeron maricón, porque cruzamos la pierna, porque movimos la nalga, porque nos pusimos un pantalón muy apretado, porque lo que fuera que hubiéramos hecho, ¿sabes? Me acuerdo muchísimo, abrazabas a un amigo, le dabas un beso porque lo querías un montón, pinche puto, maricón, ¿no? Esa es una de las primeras, de los primeros mecanismos de reforzamiento, ¿sabes? Que acaba, ojo, porque además es una cosa súper cabrona, acaba obligándonos a los varones a comportarnos de una manera totalmente, ¿no? En esta lógica de lo machista, pero por otro lado, acaba reprimiendo todo esto que estamos discutiendo ahora cuando hablamos de la masculinidad, la posibilidad de expresarnos afecto, la posibilidad de vincularnos más allá del tema de ser bros y de ver el fútbol y de ser amigos, ¿sabes? Como todos estos temas que acaban teniendo un impacto en la salud mental y en la salud afectiva y en la inteligencia emocional, digamos, de los varones. Dos simios que nos estamos relacionando en reglas muy estrictas, donde no hay manera de decir, ¿no? Una de las cosas, y eso Meli no me dejará mentir, en algún momento de nuestra vida de fundar, por ejemplo, una de las cosas que empezamos a implementar, ni me acuerdo por qué, fue el saludarnos de beso. Así como ahora los varones nos pintamos las uñas y es un acto como de violencia contra esta lógica de la masculinidad, en ese momento nos dábamos un beso. Y una de las cosas que me acuerdo, Miguel Pulido, que era nuestro director, nos encantaba muchísimo que cuando nos dábamos un beso y nos mostrábamos afecto en el Senado, bueno, las senadoras y los senadores, no sé si tenían o les causaban erecciones o les causaban sustos, pero el tema es que les causaba algo ver que dos güeyes estuvieran besando. Y era un beso afectivo, era un beso de amigos, era un beso de, fíjese, pero ojo que esta lógica de la masculinidad es súper truculenta, el machismo es súper truculento porque Miguel Pulido siendo director y yo siendo coordinador del área de derechos humanos y relacionándonos de esa manera, seguíamos haciéndolo desde una posición hegemónica, es decir, muchos varones que no estaban, digamos, cerca de esto, pues lo veían como algo, pues que lo hacían, digamos, estas personas ahí en la institución. Entonces, a veces la masculinidad, a veces el machismo logra mimetizarse en estas prácticas, ¿no? Entonces, yo ahorita me puedo pintar perfectamente, por mi edad y por mi condición y por todo, me puedo pintar las uñas y no me va a decir absolutamente nadie nada, cosa que no pasa lo mismo con un varón de 13 años, de 15 años, de 18 años, que va a una preparatoria pública en este momento, o privada. Entonces, ojo, ahí justo el machismo atraviesa ciertas reglas en la manera como va operando, pero es capaz de mimetizarse. En mi caso, por ejemplo, operaba como una suerte de privilegio. Soy un varón con cierta condición y característica
que se permite vulnerar su masculinidad, ¿no? Pero que al mismo tiempo lo mantiene en su estatus. Entonces, por ahí los varones van jugando un poco en esto, pero creo que a final de cuentas, mucho en la práctica, porque proviene de la formación, tiene que ver con que los varones identificamos estos lugares donde la masculinidad corre riesgo, donde la masculinidad se feminiza, donde la masculinidad se vulnera, y acabamos rechazándola y acabamos, en algunos casos, como fue el caso de Samuel la semana pasada en algún lugar de España, Coruña o Cataluña o no sé dónde, justo donde acaba siendo la razón de su muerte. ¿Por qué? Porque justo es esta masculinidad que acaba confrontando el machismo, confrontando la masculinidad hegemónica, y donde la violencia tiene que ser necesaria o se utiliza justo para hormar, para normar, para controlar, para mantener en su lugar a estos varones que han sido disidentes por su preferencia, por su identidad o por su expresión sexual. Gracias, Mimo. Sí, y ahorita me hiciste recordar una anécdota también. En algún momento, mi hijo Joaquín, de ahora 16 años, en aquel entonces yo creo que tendría unos 5 añitos, de repente se voltea y no me acuerdo por qué, están en la conversación, dice, bueno, es que a lo mejor la duenda quiere vivir con el duende o con otra duenda, ¿no? Y claro, porque las expresiones de afecto que él veía en la casa por parte de familiares y de amigos muy queridos, pues eran exactamente las mismas sin importar, ¿no? Su identidad de género o sus preferencias sexuales. Y me queda claro que eso es, por lo menos desde mi lugar como mamá, es una aspiración también, ¿no? Para esta sociedad, que nuestras hijas, nuestros hijos puedan ver esto de una manera natural, ¿no? Nos dice Sam, dice, ¿qué buenas prácticas recomiendan cuando se trabaja con grupos para crear espacios seguros en donde se consideren los pronombres de cada persona? ¿Quién quisiera responderle a Sam? Símela. Hola, Sam. Pues mira, últimamente la verdad es que esto de la pandemia nos ha ayudado más para eso. Quienes trabajamos con grupos de distinta índole, por ejemplo, aquí pues yo puse mi nombre completo, Bere aparece como Conciencia Corazón, tú apareces como Sam, alguien aparece como iPad de Jorge, y eso se puede modificar. Entonces yo lo que he visto es que, por ejemplo, voy a cambiar y se indique el pronombre con el que quiero que se refieran a mí. Entonces ahí viene Melissa, entre paréntesis, ella, ¿no? En redes sociales, mucha gente está, por ejemplo, ya indicando ese pronombre, y también siempre dar la opción como, pues, como no me identifico ni con él ni con ella, quiero ser ella, ¿no? En español, o el que quiera escoger también, ¿no? Y tener la libertad de decir, pues a mí quiero que se refieran de esta manera, ¿no? Roberto ponía el ejemplo de alguien que de manera poco profesional se burlaba de esto. A la gente le causa resquemor que se cambien las tradiciones, pero el lenguaje va cambiando también en términos de cómo la gente quiere que sea identificada, y me parece que eso es válido. Que aunque la Real Academia pueda decir que existe el él, el ella, pero no el ella, si hay gente que se está identificando con ella y es la manera respetuosa en la que quiere que se le pueda identificar, yo no veo cuál pueda ser el problema. No creo que ningún diccionario se arrugue y humedezca porque aparezca un ella en nuestro lenguaje, y que a nadie se le muera una neurona porque escuche ella. Y si podemos decir ok, ¿no? O sipi, o podemos decir una cantidad de cosas que decimos en nuestro lenguaje sin esa correctez del castellano,
Y perdón, o sea, también el español, el castellano que hablamos ahora, pues no es el que se hablaba hace 100 años. Entonces, si podemos ir modificando eso a manera respetuosa, pues vayámoslo haciendo. Las prácticas que nosotros hemos podido y nosotras hemos podido ver últimamente es eso, ir preguntando, y además se van a llevar la sorpresa, porque asumimos siempre que todos somos ella o él, y no necesariamente. Y lejos de sorprendernos, creo que podemos aprender un montón, sobre todo, ¿no? En esto que les decía, pues preguntemos, ¿no? Y además eso, o sea, garantizar que sean espacios donde se va a respetar cómo nos estamos identificando, cómo nos vamos a referir entre nosotras. Eh, yo recuerdo esto también, por ejemplo, hubo un momento, Miguel no me dejará mentir, en fundar, en esta organización en donde coincidimos, que la mayoría del personal éramos mujeres. Y llegó un momento en el que fue de, ¿por qué vamos a seguir hablando en masculino si aquí hay 4 cabrones y 20 mujeres? Entonces es en femenino. Y las juntas y todo empezó a ser en femenino, porque era más cómodo hablarnos en femenino, porque de verdad éramos más de la mitad en femenino. Entonces, también eso, irse identificando así, no pasa nada y está bien y cambian las cosas, de verdad cambia porque nuestro lenguaje no es neutro y sí hay que nombrarnos. Es importante nombrarnos. Gracias, Mela. Mimo, adelante. Gracias. Yo solo colocaría ahí, y me acuerdo muchísimo, el querides, que decíamos en Fundar. Querides, siempre hablamos con la E, y eso estoy hablando hace 15 años. Otra de las cosas que también es súper importante y que creo que puede sucedernos es, ojo, no pasa absolutamente, la podemos cagar, le podemos decir, es cuando yo anduve 10 años con una pareja que se llamaba Ana, y hoy ando con una que se llama Carlos, ¿no? No pasa absolutamente nada que nos equivoquemos y le cambiemos el nombre a las personas. El tema más bien está en que a veces nos puede pasar por la cabeza en la necedad de querer llamar a las personas de una manera independiente, ¿sabes? No, es que la pareja de Mimo siempre ha sido Ana y no va a ser ninguna otra persona. Y le vamos a llamar a Ana, así se llame María, así se llame Victoria, así se llame lo que fuera, ¿no? La posibilidad de llamarle Miguel, de llamarle de otra manera, no existe. Entonces, ojo con esa parte. Esa es la parte que creo que tenemos que empezar a deconstruir. Se puede cambiar, no pasa absolutamente nada. Y lo otro es también, preguntemos, acerquémonos, ¿no? Oye, ¿cómo te gustaría que te nombrara? Oye, perdón, pero no sé cómo llamarte. Oye, disculpa, pero ¿cómo te gustaría que me refiriera yo a ti? ¿No? Femenino, masculino. Y vamos aprendiendo. Tampoco es una regla, ojo, también es un asunto. Es un tema de respeto, es un tema de preguntarle a la otra persona cómo te sientes mejor, cómo te reconozco mejor y cómo te ayuda a que yo te nombre, ¿no? Te ponga, te cree, te reconozca, y ahí en función de eso lo vamos haciendo. No pasa absolutamente nada si erramos. Lo que sí pasa es cuando nos negamos, ¿no? Cuando vamos a hacer un trámite y Carlos, no, señorita, me llamo Carla, no, pero aquí dice Carlos y te vas a llamar Carlos. Yo con mi peluca güera hasta acá, el labio pintado y necia, la señorita, ¿no? Esas cosas son las que tenemos que evitar, la necedad y la terquedad de querer llamar a las personas de una manera distinta a como ellas quieren identificarse o quieren expresarse frente a nosotras. Claro, es como cuando la gente, mi nombre es muy largo, ¿no? Berenice, y entonces voltean y me dicen, ¿te puedo decir Bere? Me parece que tendríamos que ir con esta naturalidad preguntando, ¿no? Sin pensar que estamos entrando en un lugar, no sé, como escabroso, si le pregunto cómo quiere que me refiera, ¿no? ¿Cómo se siente más cómoda, más cómodo? Y perder este miedo que mencionas, Mimo, ¿no? Creo que eso es importante y básico en esto y en muchas otras cosas más en la vida. Melissa. Es que es parte de justo lo que mencionábamos. O sea, de veras esto es natural, así somos. Aunque haya gente que no quiera aceptarlo, aunque le cueste,
de todas formas así somos, así es. Entonces también es parte de ir naturalizando y como dice Mimo, aunque así sea, no, o sea, a ver, hay gente que come el cereal con jugo de naranja. A mí eso me parece extraño, ¿no? Lo respeto, pero me parece extraño. Probablemente cuando vea a alguien comiendo jugo de naranja diré, oye, ¿y a qué sabe el jugo de naranja con el cereal? ¿O por qué lo comes? No tengo por qué estar acostumbrada tampoco, es verdad, a ver gente comer cereal con jugo de naranja, porque también puede no ser parte de mi entorno. No todas estamos acostumbradas a ver toda la diversidad que hay y puede ser extraño. El tema es, pues, con esa naturalidad y respeto poder acercarnos también a preguntar, oye, ¿y esto qué? ¿No? Y ya, o sea, hacerlo parte de nuestro cotidiano también es parte de estar preguntando, de conocer, sin estigmatizar, sin faltar al respeto, o sea, sí, o sea, oye, ¿a qué sabe el cereal con jugo de naranja? ¡Ah! ¿Por qué comes cereal con jugo de naranja? ¿No? O sea, hay como esa diferencia, pues. Y sí, me parece muy extraño comer cereal con jugo de naranja. Pau, si quieres continuar. Veo que te cambiaste, pero ahí Me estás, cambié el ¿no? celular. Sí, acá estoy. Sí. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta antes de empezar a despedirnos. Es el momento de escucharlos. Si la ponen ahí en el chat, está perfecto. Y para cerrar, me gustaría que nos compartieran los tres, me gustaría que los tres respondieran esta pregunta, es qué prácticas podemos hacer nosotros, que va de la mano con lo que preguntaba Sam, cómo nosotros podemos ir cuidando desde lo individual, cómo podemos respetar y promover el respeto a estas personas. No sé quién quiera empezar, el que quiera está perfecto. A ver, pues si quieres yo empiezo para que Perfecto. arranquemos. Te oímos. A ver, hay como prácticas generales, ¿no? Prácticas generales tienen que ver con este asunto de, a ver, revisar un poco mis conductas, ver que no reproduzcan prejuicios, estereotipos, estas lógicas binarias, por ejemplo, ¿no? Pasa mucho, yo tengo amigos trans y una de las cosas que pasa mucho con las personas trans es esta cosa que le llamamos el famoso cispassing, ¿no? Tendemos a legitimar ciertas prácticas en función de qué tanto se adecúan o no a los conceptos que yo tengo. Entonces, está bien, por ejemplo, para mí, está bien ser gay, pero si soy gay de cierto tipo, pero no de estas características, no de los que usan lentejuelas, no de los que se ponen tacones, no de los que bailan Vogue en la fiesta, no de, ¿sabes? Entonces, estos sí, estos no. Los varones trans sí, los que se parecen, los que parecen hombres, los que se muestran como hombres, los que se identifican como hombre, pero no los que son feminizados, los que se visten de esta manera, los que tienen esta práctica sexual, etc. Ojo, lo primero, identificar. Todos tenemos estas categorías, prejuicios, estereotipos que acaban atravesando la manera como interpretamos la realidad. Entonces, los detectamos, los erradicamos, primero. Segundo, leamos, informémonos, veamos, consumamos otro tipo de información, literatura, películas que nos hagan. Yo, la verdad, por ejemplo, soy cero fan de RuPaul, me parece que es el lugar más común de lo LGBT, ¿no? Pero he ido como aprendiendo a entender, de construir, ¿no? La semana pasada vi la serie de La Veneno, véanla si no la han visto, lloré. La serie de La Veneno es la cosa más preciosa que me he podido encontrar y me parece que acaba de construyendo cosas que yo creía, ¿sabes? Sobre esto, yo estaba como muy peleado con los RuPaul, con este tema, y de pronto veo una serie que acaba conectándose y digo, wow, qué padre. Y esa es la segunda de las cosas. Y ya en la práctica como cotidiana, yo creo que vendría mucho la invitación como a decir, ojo, ojo, alerta, sirena, prendida, cuando
querramos hacer estas preguntas que de verdad son muy honestas, pero que honestamente, qué chingados nos importa, ¿no? Pasa muchísimo, ¿no? Con el tema de ¿y quién es el hombre y quién es la mujer en esta relación? ¿Y quién es el que hace esto y quién es el que hace lo otro? Ah, pero si es un hombre trans, ¿cómo es que pueda ser homosexual? O sea, tiene vulva, pero entonces tiene una pareja que, ¿sabes? Entonces, en realidad lo que está es, esas cosas, tratemos de desatarlas en un solo tema. Abracemos la realidad de las otras personas como si fuera la propia, diciendo, güey, qué chido, estás enamorada, vinculada, afectivamente centrada, vertida a otra persona, vaya, qué chingón, estás enamorada, abraza tu relación. No tengo que entender nada, ni de física, ni de biología, ni de líquidos, ni de fluidos, para poder abrazar esa realidad, reconocer esa realidad y celebrar esa otra realidad. Y el lenguaje, que sería mi última aportación, el lenguaje sí es importante, porque de la misma manera como en principio problematizamos que no podemos entender la realidad si no la nombramos, ustedes no pueden saber qué es esto si no les digo qué es, la pistola de Star Wars. Nombrar a las cosas y darles un nombre es importante. Por ello el lenguaje inclusivo, por eso el L, por eso el nosotres, por eso las maneras de reivindicar otras realidades distintas a estas que han sido el binomio donde hemos entendido la realidad, pues son relevantes porque nos ayudan a nombrar algo que existe y que está presente delante de nosotras y que podemos reconocerla nombrándola así, arbitrariamente, aunque la RAE se convulsione, pero nombrándolas y dándoles un sentido de realidad. Gracias, Miguel. Roberto, ¿con qué quisieras despedirte? Con precisamente la propuesta tanto como miembros de la sociedad civil, sino individualmente en nuestra práctica de vida personal y con nuestra red social y de familia, necesitamos tener este compromiso de educación continua, o sea, de enfrentarnos a lectura, de no tenerle miedos a temas que no desconocemos, porque básicamente el miedo es la raíz de la discriminación. Yo le tengo miedo a algo que no entiendo y entonces lo rechazo. Y entonces, ¿cómo voy a aprender? ¿Cómo voy a ampliar mis horizontes? ¿Cómo voy a respetar y a comprender a otra persona? Eso es básico, ¿no? Y además tenemos un montón de, o sea, desde PDFs piratas hasta bibliotecas digitales, películas, series, hay de todo. O sea, no hay ningún pretexto. Y no tenerle miedo a este lenguaje inclusivo. La regamos muchas veces. Yo necesito también un curso intensivo porque todavía no le entiendo bien, ¿sí? Pero lo defiendo. Y sí, me parece aberrante posturas como la de Vargas Llosa y la de la Real Academia Española, que está conformada por una enorme mayoría de patriarcas hombres, que quieren dictar, cuando el lenguaje es vivo y es personal y no admite fronteras. O sea, ¿cuánto tiempo tardaron en meter la palabra itacate o chichi? Y eran aberraciones. ¿Cómo es posible que se mete una palabra bárbara, ¿no? Que se use una palabra bárbara. Conocer más, no tanto del lenguaje inclusivo, sino del mismo lenguaje. ¿Cómo le decimos a una persona, le pedimos a una persona que llame a otra? Se le dice llámala, llámalo o llámale. La E existe desde hace mucho tiempo. Invítale, proponle, no es proponla, proponlo. Se puede poner, pero la E ahí está. Y ahorita resulta que ya están espantados por eso, ¿no? Todo tratar de ser ortodoxo sin ningún conocimiento me parece absurdo. Hay por ahí un meme que me ha llegado muchísimo de gente muy querida, en donde dice algo así como que quieres ser inclusivo, pues entonces sé inclusivo con los sordomudos, con los discapacitados, con los eso. Cuando no saben que las mismas comunidades de personas con discapacidad rechazan esa terminología. Una persona con discapacidad es así. Primero es persona y luego tiene la discapacidad.
Un sordomudo no, es una persona con sordera. Y así. Entonces, ¿cómo criticas algo si tú no tienes un buen manejo de tu propio lenguaje y de otros temas? Si elegimos este reto, no me gusta llamarle batalla, pero este reto de proponer un nuevo ejercicio de lenguaje que incluya a todo mundo, a todas las personas, pues vamos a entrarle, pero con conocimiento. Y gracias. Gracias, Roberto. Melissa, ¿te quieres despedir con algo? Sí, yo creo que cada una y cada uno de nosotros podemos desde nuestro propio espacio hacer mucho. Uno, cancelemos los chistes misóginos y los chistes homófobos. No son chistes. Sí van reforzando la idea de que puto el maricón, no, esas ideas no nos están abonando y no nos ayudan. Eso, o sea, no, y no solo con los niños, en general, y diciendo, oye, eso no está chido. No nos riamos a partir de ello, seamos más creativos y generemos risas desde otros lados, no desde ahí. Por un lado. Por otro lado, si tenemos un espacio laboral, tratar de hacer lo que se pueda para hacerlo más incluyente, ¿no? En todas sus formas. Mucho del tema de los estigmas, más allá de lo que puedan lastimar en términos de salud emocional y salud mental, es que esos estigmas se cumplen. Y entonces gente que pudiera ser profesionista y desarrollarse profesionalmente en cualquier ambiente, porque es trans, termina solo teniendo ciertas opciones y eso no está chido, porque se le discriminó, pues, ¿no? Entonces, lo digo solamente por un ejemplo, pero hay un montón, ¿no? Y creo que sí, que nos toca educarnos y nos toca no hablar desde esa hegemonía binaria, porque yo soy mujer y me siento mujer y me identifico como cis, pues es solamente una cosa, no quiere decir que así todas las personas y todas las mujeres tengan que ser de la forma en la que yo me entiendo ser mujer, solamente abrámonos, no neceemos, aprendamos. Y pues eso, aquí hay algunas sugerencias. Afortunadamente estamos viviendo en un momento en el que hay un montón de referencias en el Netflix mismo a las cuales podemos acceder y entender mejor el tema. Yo les dejé un video que se llama The Gender, no Ginger, The Gender Britman. Está en inglés, no está, desafortunadamente no está traducido, pero está bueno. Es un video que explica mucho estas variedades y formas en las que hay diversidad. Y sí, lo único diría eso que Miguel insistió varias veces. El problema del género es que jode un chingo. Entonces tampoco se casen con las categorías, solamente ténganlas para entender la diversidad de personas que habemos en el mundo y ya. Y pues eso, respeto, cariño, amor y pues ayudémonos. Oigan, pues mil gracias. Estamos, Diana, Paula y yo, muy agradecidas. Primero de que hayan aceptado nuestra invitación, de que hayan querido colaborar ante este deseo nuestro de acercar a la gente que quiera acercarse a Conciencia Corazón, temas que nos parecen importantes. Y además, desde acá, siguiendo también con algo que para nosotras es importante, que es en este espacio de compartir con la comunidad de manera gratuita, ¿no? De también ir rompiendo con esa parte socialmente de que todo tiene que ser desde un intercambio monetario. Nosotras generamos espacios donde esto se da y generamos otros espacios como este, donde es acercar el recurso de quien lo tiene a quien lo necesita, sin que necesariamente haya un intercambio económico de por medio. Eso se los agradecemos muchísimo. Y pues gracias
a las personas que nos acompañaron hoy. Esperamos que les hayan quedado, pues por lo menos, estas 3 cosas de no nos hagamos bolas, acompañémonos desde el respeto, desde la querencia, ¿no? Desde la juntanza, dicen en Brasil, y pues que si tenemos dudas, preguntemos, ¿no? Que no nos demos por sentados, por sentadas, y preguntemos, no tiene nada de malo. Pareciera que preguntar es una falta de educación, y yo creo que es lo mejor que podemos empezar a hacer en nuestra vida, preguntar. Mil gracias. Queríamos pedirles, si pueden, bueno, quien quiera, prender su cámara para poder tomar una foto de todas las personas que estuvimos el día de hoy acá y que podamos ponerla también en nuestras redes y compartir, ¿no? Entonces, quien quiera salir, ahora sí que quien quiera salir en la foto, prenda su cámara, asómese y tomaré una captura de pantalla. Ok, por ahí andamos. Muy bien. Mil gracias y tengan buena noche. Estamos muy agradecidas. Nos vemos el próximo viernes 23 de julio con Gina Prián y vamos a estar hablando de estimulación oportuna en niños, en infantes, ¿no? De primera infancia. De repente también por ahí decimos, es que esta estimulación temprana, híjole, pues quién sabe si sea tan respetuoso, ¿no? Entonces vamos a platicar con Gina al respecto. Quedan invitadas y aquí andaremos dentro de 15 días. Mil gracias. Tengan bonita noche. Gracias a ustedes. Gracias. Lindo fin de semana. Chao. Buenas noches, gracias. Mucho gusto. Gracias. Mil Adiós. gracias. Bien, Melissa, Berenice, Paula. Mucho, Roberto.